Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este programa, el programa que a ustedes más les agrada, más les gusta, y es justamente el programa que ustedes pueden enviar sus preguntas, inquietudes, y participamos de esa inquietud que tienen ustedes acerca de la palabra de Dios y de preguntas que vienen a su mente. Para mí es un privilegio estar con estos dos estudiantes de la palabra de Dios, con dos eruditos en la palabra del Señor y la historia de la Biblia. Y quiero presentar al pastor Esteban Bora a mi izquierda. Pastor, bienvenido. Un placer tenerlo. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un placer trabajar contigo. Gracias, pastor. Un placer estar con usted aquí. Y a mi mano derecha, al pastor Manrique. Qué bendición tenerlo aquí, pastor. Bienvenido a este programa. Gracias por la oportunidad, pastor Salazar. Aquí soy tu siervo. Gracias. La verdad que estoy realmente muy contento de estar con estos dos hombres de Dios y queremos invitarles a ustedes a que envíen sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, atv@zoomtv.org. Allí pueden enviar la inquietud, la pregunta que ustedes tienen. Y algo de este programa que es importante es que queremos hacerles a ustedes esta promesa de que contestaremos las preguntas de acuerdo a la palabra de Dios y a la pluma inspirada. Antes de comenzar en esta ocasión, voy a invitar al pastor Manrique, si nos dirige en oración, para que Dios nos acompañe y nos dirija. Desde luego, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, a ti sea la honra, la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Y Señor, tú eres Dios de sabiduría, tú eres Dios de poder y majestad. Y clamamos a ti, Señor, para que tú nos des sabiduría para entender tu palabra. Amén. Y para poder compartirla con tantos miles de personas que ven este programa. Dale sabiduría a ellos también. Amén, Señor. Llénalos de tu gracia y permite que sean luces y predicadores donde quiera vayan. Amén. Y que nosotros, Señor, al responder las inquietudes, seamos guiados por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Como ustedes conocen, a veces las preguntas son tan abarcantes o llevan tanta información que no podemos contestar todo en un solo programa. Sí. Y una de las cosas que quedó pendiente del programa anterior fue una pregunta sobre el tercer templo, ¿no es cierto? La inquietud es cómo se pondrá el anticristo, cómo se sentará en ese tercer templo. Así que queremos tratar de aclarar esa pregunta porque es una pregunta que dentro de la comunidad cristiana protestante, esta es una ideología muy presente de que se levantará un tercer templo y que el anticristo tiene que sentarse allí. Vamos a aclarar esto porque es una interesante inquietud que queremos tener claro. No sé si uno de ustedes quiere comenzar, Pastor Bor quizás, o el Pastor Manrique. Bueno, yo quisiera primero que los televidentes conocieran acerca de las interpretaciones que hay de algunos religiosos, incluso cristianos, que hablan acerca de esto, casi todos dentro de la corriente futurista de la interpretación profética. Y por lo menos hablando del antiguo templo, ellos hablan de que va a aparecer un tercer templo, y algunas interpretaciones sugieren que esta profecía que aparece en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, hace referencia a que un futuro líder político y religioso se manifestará en el antiguo templo de Salomón, como donde está hoy la mezquita de Al-Aqsa. Ahí será destruida esa mezquita, se levantará un templo, y que todos estos avances que tiene Israel pues van en procura de ello, es parte del cumplimiento profético. Nosotros no creemos eso, pero quiero decir que eso es parte de la interpretación. Y correcto. Lo otro que ellos plantean es que el anticristo será esa persona o ese líder que se sentará, un líder maligno al final de los tiempos, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, y será una figura engañosa que se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo. También hablan acerca de cómo habrá una manifestación de ese poder que guiará a la iglesia o al pueblo de Dios a una apostasía final en los tiempos finales. Claro. Así que digamos que esas son algunas de las falsas interpretaciones que hay. Pero, o mejor, ¿no? Como lo digo, no quiero que nadie se sienta ofendido con lo que estoy diciendo. Me atreví a decir la palabra falsa porque hay una interpretación correcta de la Escritura, que es la que queremos nosotros abordar. Y pues para ello voy a pedir al encargado, al más fuerte aquí en profecía, pues que comience a hablar de eso, que el pastor Esteban Bor. Pero indiscutiblemente podemos quizás leer lo que dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Correcto. Y podemos hablar, ir rápidamente al versículo 3. Nadie os engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Correcto. Pastor Bor. Com- Bueno, quiero mencionar 2 puntos. En primer lugar, hay 2 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para templo. Uno es la palabra hieron, que es la palabra que se usa uniformemente en el libro de Hechos de los Apóstoles para hablar del templo judío. Okay. Y el otro es la palabra naos, que es la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse no al templo de Jerusalén, sino a este templo que se menciona aquí. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando encontramos la palabra templo en los escritos del apóstol Pablo? Tenemos que ir a otros textos que definen qué es ese templo. Si es el templo literal de Jerusalén o si es un templo espiritual global. Correcto. Y el pasaje clave, dicho sea de paso, el apóstol Pablo, el libro de Hechos no se refiere al templo judío como el naos. Uniformemente, vez tras vez en Hechos, se usa la palabra hieron para referirse al templo judío. Pero Pablo no usa la palabra hieron, él usa la palabra naos. Aquí, Entonces, aquí en Segunda de Tesalonicenses. Correcto. Tenemos que determinar entonces qué es el templo del cual está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Para eso tenemos que ir a otros textos a donde él usa la misma palabra. 1 Corintios, vamos a examinar algunos de esos textos. 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16 y 17. Está escribiendo a los corintios, a la iglesia de los corintios. Es una iglesia gentil, no es una iglesia judía, Claro. una iglesia gentil. Y usa la palabra naos, la misma palabra de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿No sabéis que sois templo, el naos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios es la Shekinah. En el Antiguo Testamento, en el templo, se manifestaba una gloria visible, la Shekinah, que representaba la presencia de Dios. Aquí Pablo le dice, ustedes los corintios son el templo de Dios. Y luego dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¿Esto está hablando de un templo hecho de piedras y ladrillos y todo eso? No. Espiritual. También encontramos en otros textos del apóstol Pablo, que no voy a leer, la palabra naos, que se refiere una vez más al templo. Tal vez leo uno más, ya que estoy aquí mismo en este libro. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Note que está hablando de la iglesia corpórea, no individual, sino corpórea, que está en vosotros, el cual tenéis por Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que luego vamos al texto clave, que es Efesios. Capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Ese es lo que le agrega el último punto para saber cómo entendió Pablo el templo. Amén. Tal vez, ya que yo he leído tanto, Pastor No, Salazar, si usted puede leer el capítulo 2 y empezando en el versículo 19. Correcto. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es interesante que aquí el apóstol Pablo está diciendo que el templo es espiritual. Es la misma palabra naos, Correcto.
que se debe entender a la luz de 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. Amén. Y hay varios puntos aquí. Dice que la piedra principal de este templo es Cristo. Correcto. Él es la roca. Amén. ¿Ve? Dice aquí que los fundamentos son apóstoles y profetas, son personas. Y la Shekinah en el templo es el Espíritu Santo, dice. Entonces, ¿dónde se va a sentar ese hombre de pecado, el anticristo? No en un templo reconstruido de piedras, sino en la iglesia, el templo espiritual de Dios. Un punto adicional, se le llama a este poder en 2 Tesalonicenses 2, se le llama el hijo de perdición. Solo en un otro lugar en la Biblia aparece ese nombre. Judas se le llama el hijo de perdición en Juan 17:12. Tenemos que mirar a Judas. Judas profesaba ser fiel a Jesús. Era uno de los discípulos de Jesús, pero era traidor. Quiere decir que el anticristo final va a profesar ser cristiano. Se va a sentar en la iglesia profesando ser Dios, cuando en realidad es un Judas que traiciona a Cristo. Entonces hay que buscar una iglesia que profesa y pretende que su representante es Dios en la tierra. Claro. Y ya eso cambia la ecuación, porque ya no hay que buscar un templo reconstruido allá en Jerusalén, sino hay que buscar al anticristo dentro de la iglesia cristiana. Amén. Pastor, usted ha hecho una clara, sencilla y rápida explicación de lo que es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y cuando el apóstol Pablo habla en una perfecta coherencia con las profecías registradas en Daniel, cuando hablamos del cuerno pequeño, cuando hablamos del poder apóstata que se levantará también en Apocalipsis el capítulo 13, y cuando hablando de la bestia que aparece allí, y hablando por supuesto de esa misma bestia donde está sentada la mujer en Apocalipsis 17 y 18. O sea, hay una concordancia muy clara en esto, claro, y posiblemente alguno de los televidentes que nos ven dice, bueno, pues ¿qué dicen cada uno de esos textos? Pero solo para decirles que la Biblia no se equivoca. Al final del tiempo habrá un hombre de pecado que se opondrá a Dios, que se llamará Dios, que dirá que es el representante de Dios, y de esa manera desviará a la iglesia y a muchos hacia la apostasía final. Sí, y es interesante, ahora que mencionas eso, me trae a la mente algo, un punto muy importante, y es que este pasaje de 2 Tesalonicenses 2 comienza, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego viene algo clave. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesús no va a venir, la palabra parusía, no vendrá sin que antes venga la apostasía. A eso me refiero. Es decir, ¿qué es apostasía? Apostasía es cuando alguien está bien y abandona la fe. Debemos esperar un anticristo que profesa ser cristiano, pero abandonó la fe. Lo mismo lo que mencionaste en Apocalipsis 17. Una mujer en las profecías representa una iglesia. En Apocalipsis 12 es una mujer pura, vestida del sol, la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, y es perseguida por Satanás, por el dragón. Mientras que en Apocalipsis 17 hay una ramera, una prostituta. Representa una iglesia que se ha prostituido, que ha contaminado el evangelio y que se ha apropiado los títulos que le pertenecen solo a Jesús. Entonces no debemos mirar al Medio Oriente para el cumplimiento de las profecías de este personaje que se menciona aquí, sino debemos buscar dentro de la misma iglesia cristiana, a donde ha habido una tremenda apostasía. Quizás yo pudiera
tratar de orientar a los televidentes en lo siguiente. Cuando Cristo muere, deja la comisión evangélica a sus apóstoles. Correcto. Y de hacer discípulos en todas las naciones. Los apóstoles hacen la tarea de hacer discípulos y el cristianismo comienza a expandirse como nunca antes y se expande en una generación casi que abarca todo el Imperio Romano. La persecución se levanta hacia los cristianos de parte del Imperio Romano porque proclamaban a Jesús como rey cuando ellos tenían un solo rey que era el César. Y esa persecución que se da a los cristianos se mantiene durante el primer siglo. Bueno, los apóstoles murieron prácticamente todos bajo el poder del Imperio Romano. El único que muere de muerte natural pues es Juan. Pero luego la persecución continúa en los siglos posteriores hasta que, y ustedes recuerdan cómo todos los emperadores masacraban a los cristianos, los echaban al circo romano para que los leones los devoraran. Pero notarán ustedes cómo en el año 306 sube Constantino al poder en el imperio. Y en el 311, dice la historia, se convierte al cristianismo. Y en el 313 firma el Edicto de Milán, en donde ahora hay libertad religiosa en el imperio, ya no se va a perseguir más a los cristianos, porque entre más cristianos mataban y perseguían, pues más cristianos aparecían, se convertían más. O sea, el imperio se llenó de cristianos. Constantino dijo, no, pues ahora vamos a capitalizar esto al tener tantos cristianos. Y entonces ahora comienzan a los templos paganos a llenarse de cristianos, comienza ese proceso de cristianización que tomó varios siglos, por cierto, y dentro de ese proceso de cristianización aparece Teodosio I el Grande en el año 380 como el emperador, y Teodosio I ahora establece como única religión el cristianismo niceano. Bueno, niceano porque en el año 325 Constantino cita el concilio de Nicea para que se establezca el canon bíblico, en donde se establecen las 66 libros que nosotros tenemos hoy en la Biblia. Y entonces en el 380, ahora la única religión del imperio es esa. Pero escuchen esto. Allí comienzan a mezclarse varias cosas. Y es que muchas de las prácticas que se realizaban en el paganismo comienzan a juntarse con prácticas cristianas. Por ejemplo, leía en la revista National Geographic acerca de la cristianización del Imperio Romano. Y una de las cosas que me impactó de la revista de National Geographic es que decía que una de las maneras para poder alcanzar o cristianizar a los paganos es cambiar las miriadas de dioses que tenían los romanos por ahora mártires que el mismo imperio mató. Sí. Claro. Y entonces aparecen, así como los dioses estaban para diferentes tipos de actividades, como Dios de la agricultura, el Dios del trabajo, el Dios del amor, el Dios de la familia, pues ahora comienzan esos mártires a ocupar ese lugar y se ponen imágenes de ellos dentro de los templos. Y ese proceso de cristianización lo que hizo fue hacer a la iglesia de Dios que se corrompiera, que pecara. Cada vez que Dios llama en la Biblia a su pueblo prostituta, es cuando adora ídolos. Y ahora esta iglesia, que ahora es la iglesia cristiana, estoy hablando del siglo IV, adora ídolos, pero esos ídolos que adora, pues ahora ya no son los ídolos paganos, sino les dieron nuevos nombres dentro del cristianismo para que fueran mártires. Así que comienza un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo. Y sucede lo que dice el pastor. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se prostituyó. Correcto. Y no fue la cristianización del paganismo, sino la paganización del cristianismo. Sí, tiene razón. Dependiendo. Claro, el artículo, de paso, si alguien quiere leer el artículo, les digo a los televidentes, pueden buscar la cristianización del Imperio Romano para que puedan mirar muchos de los aspectos que lograron ese sincretismo, esa unión entre lo religioso y lo pagano. Pero realmente fue la paganización del cristianismo por la influencia de emperadores que venían del paganismo. Ahora, yo siento que de alguna manera no hubo mala intención en algunos al querer usar elementos cristianos mezclando con paganos para traerlos. Pero bíblicamente eso es una abominación a Jehová. Claro. O sea,
no necesariamente las buenas intenciones son buenas obras. De paso, hay muy buenas intenciones que son obras abominables. Y esta es una de ellas. Y surge la pregunta, ya aplicándolo a nuestro tiempo, ¿será posible que la iglesia está permitiendo que la cultura dicte lo que la iglesia cree y lo que la iglesia practica, más bien que dejar que la Biblia dicte lo que la iglesia cree y lo que la iglesia practica? Yo creo que siempre hay un peligro de que la cultura de la época corrompa a la iglesia, más bien que la iglesia, y que la iglesia se acople a la cultura por no llevar la contraria, cuando en realidad lo que hace es diluir el cristianismo y contaminar a la iglesia. Tenemos que siempre estar atentos con la idea de que la iglesia debe funcionar como iglesia, poder civil como poder civil. La iglesia se encarga de cosas espirituales, la cultura secular nunca dicta lo que debe creer y lo que debe practicar la iglesia. Pues eso que usted acaba de escribir, pastor, es exactamente lo que pasó en esa época, pero que se ha mantenido a través de todas las épocas. Por eso tenemos iglesias que se llamamos, entre comillas, digamos, ¿cierto? Algunos sectores muy liberales, es porque han dejado que la cultura les permee. Algunos muy conservadores que van al otro extremo del fanatismo, incluso hasta el radicalismo. Pero nosotros debemos ser bíblicos. Es lo que la Biblia dice, ¿no? Amén. Adelante, pastor, tú iba a decir algo. Yo también quiero agregar algo más a lo que veníamos comentando. Quería añadirle en el sentido de que el apóstol Pablo menciona, por supuesto, esta obra de aquel inicuo. Menciona en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículos 9, hablando específicamente, y ahí habla de qué es lo que sucede, ¿no? Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, parte del problema es que este engaño, este sistema de engañoso que puede aparentar, puede tener hasta buenas intenciones en el sentido de decirlo así, en realidad lo que es aparta a las personas del amor a la verdad. El énfasis de Satanás es tratar de llevarnos no a la verdad, sino tratarnos de llevarnos por engaños, por sutilezas, por obras, señales, en fin, sensaciones, para separarnos de la verdad de la palabra de Dios, al amor a la palabra, para caer entonces en una ideología o un espejismo de la realidad. Y por eso es que tenemos ahora este aspecto donde la gente está preguntando, ¿no? ¿Qué será Israel? ¿No? ¿Vendrá un tercer templo? Es como que empiezan a buscar una reaplicación profética a algo que no tiene nada que ver con lo que las palabras del Señor aclaró e inspiró a que entendamos, que es este sistema que entró en una ideología de ser o tomar el lugar de Dios aquí en la tierra, donde la adoración, ¿no es cierto?, de las personas vaya en pos de un hombre, de un sistema contrario a Dios, contrario a la palabra, en apostasía. Y por eso, en Apocalipsis 13, 17 hablábamos de esto, ¿no? El sistema, digámoslo así, el sistema ideal del enemigo es el sistema donde nos lleva a la adoración de algo que parece que tiene aparentes buenas intenciones, habla de paz, de amor, de que es cristiano, de que profesa en Cristo, pero en realidad es la silla de Satanás. Es Satanás quien está operando en ese sistema, ¿no? Es importante recordar a la luz de lo que has mencionado, la importancia de la verdad. Claro. Que este mismo pasaje de 2 Tesalonicenses dice que la mayoría del mundo va a ser engañado, y da la razón. Al final del pasaje, en el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y ahora viene porque la gente va a ser engañada. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, porque permite que Satanás lo haga, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así es. En la crisis final, la palabra de Dios es la piedra de toque. Todo lo que no cuadra con la palabra
es peligroso. Y hoy en día en las iglesias se está viendo muchas prácticas y muchas creencias que están en total desarmonía con la palabra. Pero mi corazón me dice que está bien y los otros dicen que está bien, y usan toda clase de argumentos psicológicos, sentimentales, para defender culturales, para defender prácticas en la iglesia cuando la Biblia contradice esas prácticas abiertamente. Pastor, 100% lo que está diciendo, y quizás lo que quiero usar para reforzar eso, para que quede claro para todos los oyentes, es que cuando hablamos del hombre de pecado, estamos hablando que en algún momento hubo una Roma imperial, que era de los Césares, que eran los emperadores, pero desde Constantino, esa Roma imperial hace una transición y pasa a ser una Roma religiosa. Y esa Roma religiosa, y de paso quiero decir algo, los colores que usaban los emperadores romanos, que era el escarlata y el púrpura, son los mismos colores que se traspasaron para el liderazgo de la Roma religiosa. Claro. Y ahora, esa Roma religiosa no se retractó de los errores que introdujeron los emperadores, sino que los continuó. Exacto. Y no solo los continuó, los enseñó. Y no solo los enseñó, los difundió a las naciones del mundo. Y hoy hay miles o cientos de miles, o de millones, cientos de millones de personas que están engañados y siendo dirigidos por un poder que era el mismo poder de los Césares. Es que más, el Imperio Romano sigue existiendo hasta el día de hoy. Claro. Lo único es que hizo una transición de ser un imperio Político, nada más. político a ser un imperio religioso. Sí, y es interesante que los protestantes han continuado muchas de las enseñanzas de la madre. Las iglesias protestantes nunca pudieron zafarse completamente de algunos aspectos de la teología de la madre iglesia, y por lo tanto van a volver a ella. Por ejemplo, que el domingo es el día de reposo, cuando la Biblia dice sábado, que el infierno arde para siempre, que la idea de que los muertos no están muertos. Todo eso los protestantes han continuado. Tienen que zafarse completamente de la madre. Amén. Bueno, esperamos que este programa ha sido de bendición y esperamos verlos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y les guarde, nuestro deseo y oración.